La Catedral de Notre-Dame de París, uno de los monumentos más emblemáticos de Francia y de la arquitectura gótica, tiene una historia que abarca casi 900 años, marcada por su construcción, su importancia religiosa, su influencia cultural y las tragedias que ha sufrido a lo largo de los siglos. Orígenes y construcción, 1163 a 1345. La historia de la catedral comienza en el siglo XII. El Papa Alejandro III puso la primera piedra en 1163 durante el reinado de Luis VII, aunque la construcción del edificio no sería un proceso rápido. Inicios de la construcción. La catedral fue encargada por el obispo de París, Maurice de Saly, quien quería construir un edificio monumental que sustituyera a una iglesia anterior, la iglesia de Saint-Étienne, que se encontraba en mal estado. La ubicación de Notre-Dame fue elegida estratégicamente en la isla de la Cité, en el corazón de París, un lugar históricamente importante. Diseño gótico. El arquitecto principal de la catedral fue Jean de Chelles, aunque a lo largo de los años se sucedieron varios arquitectos. La catedral es un ejemplo de la arquitectura gótica, con sus altos muros, ventanales de vitrales, arcos puntiagudos y bóvedas de ojiva. El diseño original fue innovador para su época y marcó un hito en el desarrollo del estilo gótico en Francia. Construcción. La construcción de Notre-Dame se llevó a cabo en varias etapas a lo largo de los siglos. El coro y la cripta fueron los primeros en completarse en 1182, mientras que la nave principal y el rosetón, ventanas circulares, se finalizaron en el siglo XIII. La torre sur no se completó hasta principios del siglo XIV. En total, la catedral fue construida a lo largo de casi 2 siglos, finalizándose en 1345. La Edad Media. Durante la Edad Media, Notre-Dame no solo fue un importante centro de culto, sino también un centro cultural y político. Eventos importantes. Fue el escenario de numerosos eventos históricos, como la coronación de los reyes de Francia. Por ejemplo, en 1429, la coronación de Carlos VII fue presenciada por Juana de Arco, quien también estuvo involucrada en la liberación de Orleans. Más tarde, en 1804, Napoleón Bonaparte se autoproclamó emperador de Francia en una ceremonia en Notre-Dame. Destrucción y restauración. Durante la Edad Media, Notre-Dame sufrió daños en varias ocasiones, pero la catedral siempre fue restaurada. En 1549, por ejemplo, el cardenal de Lorraine hizo restauraciones y cambios en el edificio, y en la Revolución Francesa, varios de los detalles ornamentales y las estatuas fueron dañados o destruidos. La Revolución Francesa 1789 a 1799. La Revolución Francesa supuso un golpe duro para muchas instituciones religiosas, incluida Notre-Dame. Destrucción de estatuas. Durante el periodo revolucionario, la catedral fue secularizada y convertida en un templo de la razón. La revolución condujo al saqueo de la catedral y la destrucción de muchas de sus estatuas, incluidas las de los reyes de Judea que decoraban la fachada. Además, el rosetón y otras partes del edificio fueron dañadas. Transformación. A finales del siglo XVIII, Notre-Dame fue utilizada para varios fines profanos, y sufrió daños graves en la Revolución. De hecho, estuvo en peligro de ser destruida, pero la iglesia se salvó gracias a la intervención de figuras clave, como el arquitecto Jean-Nicolas Huyot. Renacimiento y restauración. Siglo XIX. En el siglo XIX, la catedral fue restaurada a través de un proyecto monumental encabezado por el arquitecto Eugène Viollet-le-Duc, famoso por sus trabajos de restauración en monumentos franceses. La restauración de Viollet-le-Duc, entre 1844 y 1864, le dio a Notre-Dame su apariencia moderna, incluida la famosa aguja, la torre central, que fue añadida en 1859. La restauración de Viollet-le-Duc fue tan profunda que introdujo algunos elementos que no formaban parte del diseño original. Siglo XX y XXI. A lo largo del siglo XX, Notre-Dame continuó siendo un importante centro religioso y un icono cultural.